¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo del US Open. En el día de hoy vamos a hablar de los batacazos que se han producido en estas primeras rondas del Grand Slam americano. No ha habido tantas sorpresas como en otros grandes torneos, como pudo ser Wimbledon, también incluso Roland Garros, pero sí que es verdad que algunos tenistas importantes ya se han quedado en el camino tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Hacemos este vídeo porque cuando lo realizamos en Wimbledon, la verdad es que tuvo muy buena acogida. De hecho, fue el vídeo más visto tanto en Permarte Sports como en La Quinta Manga, y la gente, bueno, lo vio incluso más que los vídeos que realizamos hablando de semifinales y de la final. Os gustó mucho y por eso lo volvemos a hacer. Así que sin más dilación, empezamos. Y hablamos en primer lugar de los tenistas que se quedaron fuera en la primera ronda del torneo. Aquí los tenemos en esta diapositiva, aparecen todos sus nombres. En el primer día se quedaron fuera en el cuadro masculino tanto Daniil Medvedev como Talon Grigspur. En el caso de Medvedev, la verdad es que su derrota fue muy controvertida. De nuevo, como en Wimbledon, fue eliminado en la ronda inicial por Benjamin Bonzi. Desde luego este choque se está volviendo habitual y Bonzi ha salido victorioso tanto en Wimbledon como en el US Open. Pero no fue controvertido solo por esto, sino porque Medvedev perdió los papeles después de que un fotógrafo cometiera un error. Bonzi estaba en el tercer set con punto de partido, pensó el fotógrafo que el encuentro ya había concluido y bueno, ese error le hizo irse o hacer el ademán al menos de marcharse, y bueno, esto provocó que Daniil Medvedev comenzara a estar absolutamente fuera de sí. A partir de aquí el encuentro se descontroló, Bonzi se fue un poco del partido, Medvedev estuvo prácticamente a punto de remontar, pero Bonzi venció en 5 sets. Pero desde luego, partido que dio mucho de qué hablar, que sigue dando de qué hablar. De hecho, ayer publicamos un short en ambos canales donde explicábamos que el US Open ya ha multado al ruso por este comportamiento. Y como decíamos, el otro eliminado en el cuadro masculino en esa primera ronda, en ese primer día de torneo, fue Talon Grigspur. En el cuadro femenino perdieron Clara Tauson en un partido muy igualado ante Alexandra Eala y Verónica Kudermetova. En el segundo día, bueno, en el cuadro masculino tuvimos las derrotas de Hugo Humbert y de Alex Michelsen a manos de Adam Balton y de Francisco Comesaña. Y en el cuadro femenino fue donde tuvimos las bajas más importantes. Sobre todo destacar la de Madison Keys, que cayó en un partido larguísimo, muy duro, ante la mexicana Renata Zarazúa, que remontó tras perder el primer set, pero desde luego las tres mangas fueron muy ajustadas, un partido que duró 3 horas y que al final, contra todo pronóstico, acabó perdiendo la número 6 del mundo, vigente campeona del Open de Australia. Desde luego, probablemente de todos los grandes tenistas que han sido eliminados, la más sorprendente ha sido la derrota de Madison Keys. También cayó Elina Svitolina en un encuentro bastante raro, muy lejos de su mejor nivel la ucraniana. Y Victoria Mboko, que venía de ser la revelación tras ganar el Witamil de Montreal, también cayó en primera ronda. Sí que es verdad que a Mboko le tocó una rival difícil, como es la checa Bárbara Krejcikova, campeona de Grand Slam. No tuvo suerte la canadiense y acabó cediendo en su debut. También perdió Diana Yastremska. Y en el tercer día de la primera ronda, tercero y último, no perdió ningún cabeza de serie en el cuadro masculino, pero sí que cayeron 2 en el femenino. Diana Schneider, también Sofía Kenin. Ponemos la imagen de Schneider porque al final era de las dos la que tenía el ranking más alto. Sí que es verdad que tampoco fue ninguna sorpresa significativa, ¿no? Al final, del número 20 hacia abajo, pues sí que es verdad que bastantes cabezas de serie suelen caer en estas primeras rondas. Pero bueno, eso fue lo poco destacable de ese tercer día. Sobre todo de los 3 días de la primera ronda, pues esa derrota controvertida de Medvedev y la eliminación de Keys fue sin duda lo más impactante. Y bueno, si hablamos de los tenistas que se han quedado fuera en la segunda ronda, tenemos muchos más nombres. En el cuadro masculino empezaron a caer como moscas en el cuarto día de competición, primero de esa segunda ronda. Tenemos muchos nombres, pero sí que es verdad que el más ilustre no fue eliminado como tal, sino que se tuvo que retirar. Hablamos de Jack Draper, el quinto cabeza de serie del torneo, que se tuvo que marchar del torneo, se tuvo que retirar antes de disputar
su partido de segunda ronda, jugaba contra Zizou Bergs, pero Draper unas horas antes anunció que no continuaría su participación en este US Open. Recordemos que defendía semifinales, pero unos dolores en su brazo le han impedido defender esos 800 puntos. Así que como mínimo ya sabemos que va a caer 2 plazas en el ranking en favor de Ben Shelton y de Novak Djokovic. Eliminaciones como tal, tenemos sobre todo 2 grandes eliminaciones como fueron las de Holger Rune y la de Casper Ruud. Ambos perdieron en partidos muy largos y disputados a 5 sets. Rune cayó ante el alemán Jan-Lennard Struff y en el caso de Ruud, el noruego perdió ante el belga Rafael Collignon. Luego lo comentaremos porque Collignon pasó a tercera ronda tras ganar a Ruud, pero ya está fuera porque ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo, acabamos de conocer que ha caído en 3 sets por triple 6-4 en la tercera ronda ante el checo Jiří Lehečka. Así que el verdugo de Ruud ya está eliminado también. Además, también perdieron Alejandro Davidovich y Brandon Nakashima. Davidovich ante Rinderknecht y Nakashima ante el suizo Jerome Kim. Y, bueno, tenemos que en el cuadro femenino cayó Belinda Bencic, bastante inesperado también, aunque sí que es verdad que desde esa semifinal en Wimbledon que perdió de manera tan abultada ante Swiatek, no ha terminado de coger el ritmo de competición en esta gira americana. También cayeron Lyudmila Samsonova, Jelena Ostapenko y Makarny Kessler. Quinto día de competición, segundo día de segunda ronda, tenistas eliminados solo en el cuadro masculino. En el femenino no cayó ninguna cabeza de serie en el día de ayer. En el masculino destacamos las eliminaciones de Karen Khachanov y de Francisco Cerúndolo, los 2 cabezas de serie con ranking más alto que perdieron en la jornada de ayer. Khachanov se vio sorprendido por el polaco Kamil Majchak y desde luego fue un partido extrañísimo. Khachanov ganó los 2 primeros sets, parecía que tenía el partido absolutamente controlado, pero Majchak reaccionó a partir del tercero y finalmente se acabó llevando el encuentro en el super tie break del quinto set. Encuentro muy disputado, muy largo, se fue a más de 4 horas de duración, casi 4 horas y media, pero Majchak dio la sorpresa y ya está en tercera ronda. Cerúndolo también desaprovechó 2 sets de ventaja ante Leandro Ridi. Y además también tenemos las derrotas de Stefanos Tsitsipas, que perdió también en 5 sets ante el alemán Daniel Altmaier, con un partido, la verdad, de bastantes alternativas y de polémica. Hubo un pique entre ambos tenistas. Y perdió también el canadiense Gabriel Diallo en 3 sets ante un Jaume Munar, que ojito con él porque en tercera ronda se medirá a Zizou Bergs. También le ha beneficiado en parte la retirada de Draper y que no se extrañe verlo en octavos de final. Ahora vamos a desgranar cómo están los cuadros ahora mismo, tanto en el lado masculino como en el lado femenino. Empezamos por el cuadro ATP, por el cuadro masculino del US Open. Lo hemos dividido en 8 cuadrantes o subcuadrantes. Empezamos por el primero, que está comandado por el número 1 del mundo, Jannik Sinner. Ganó sus 2 primeras rondas con solvencia ante Vitko Priva y Alexei Popyrin sin perder ni un set. Sorprendente la victoria tan rápida ante Popyrin, que parecía que podía ser un rival que complicara al de San Cándido, pero no fue así. Así que Sinner se enfrentará en tercera ronda a Denis Shapovalov, que solo ha perdido un set en sus 2 primeras rondas. Pero bueno, en teoría debería ser partido relativamente sencillo para Sinner también. Y bueno, el ganador de ese Sinner-Shapovalov se enfrentaría al que salga victorioso del duelo entre Alexander Bublik y Tommy Paul. Desde luego, partido bastante atractivo entre Bublik y Tommy Paul. De hecho, Paul sufrió muchísimo ayer para doblegar a Nuno Borges, casi 4 horas y media de partido, 5 sets. Veremos si ese desgaste lo paga ante un Bublik que cada vez parece ir a más. Desde esos cuartos de final que hizo en Roland Garros, no ha hecho otra cosa que mejorar Bublik, probablemente jugando el mejor tenis de su carrera, así que cuidado con él. De todas maneras, Sinner debería ser el gran favorito para pasar a cuartos de final, para ser el ganador de este primer subcuadrante que hemos realizado. Tommy Paul podría incomodarle un poco, quizás, y Bublik también. Yo creo que la tercera ronda ante Shapovalov, como ya he dicho, no debería entrañarle ninguna complicación.
en los octavos de final debería tener ya su primera piedra de toque, pero viendo cómo está Sinner, gran favorito por este lado del cuadro. Segundo subcuadrante, pues bueno, se ha quedado bastante interesante también. Tendremos un duelo italiano en tercera ronda entre Lorenzo Musetti y Flavio Cobolli. Tanto Musetti como Cobolli cumpliendo con los pronósticos porque eran los dos cabezas de serie que había por este pequeño lado. Y bueno, sí que es verdad que Cobolli sufriendo mucho más que Musetti. Sus dos duelos han ido a 5 sets, pero bueno, demostrando también que tiene buen fondo el 24º cabeza de serie del torneo. Y lo que comentábamos, por la otra parte, tenemos que el ganador de ese Musetti Cobolli se enfrentará al ganador del duelo entre Jaume Munar y Zizou Bergs, los dos grandes beneficiados por la retirada de Jack Draper. Gran oportunidad para ambos para estar en octavos del US Open. Así que veremos qué pasa ahí. Esa parte del cuadro se ha abierto, pero sí que es verdad que parece que el que gane de ahí lo tendría bastante complicado contra el italiano que se clasifique del Musetti Cobolli. Tercer subcuadrante, el comandado por Alexander Zverev. Un Zverev que no ha perdido ningún set tampoco, hasta el momento bastante seguro, el teutón, que se enfrentará en tercera ronda a Félix Auger-Aliassime, que tampoco ha perdido ningún set. Bastante sólido el canadiense. La verdad es que hacía bastante que no le veíamos tan bien en las rondas iniciales de un Grand Slam, pero bueno, bastante mala suerte para él. En teoría Zverev debería vencer, pero bueno, puede ser un duelo interesante. El que gane de ese partido se enfrentaría al vencedor del duelo entre Andrei Rublev y Coleman Wong. Coleman Wong, una de las revelaciones de este torneo, dando un paso de gigante en este US Open, metiéndose entre los 32 mejores. Ganó en primera ronda a Kovacevic, en segunda a Adam Walton, el verdugo de Hugo Humbert. Y bueno, veremos qué puede hacer ante un Andrei Rublev que sí que es cierto que en los últimos meses, en las últimas semanas, ha ido dando pasitos y se le ve más sólido en su tenis. Así que veremos qué es lo que sucede. Teóricamente, Alexander Zverev es el favorito para pasar a cuartos por este subcuadrante, pero ojo con Auger-Aliassime, que no ha perdido ningún set, y ojo también con Rublev en un hipotético duelo de octavos de final que viene con confianza creciente, como ya hemos dicho. Cuarto subcuadrante, aquí acabaría la parte alta del cuadro, por así decirlo. Pues bueno, probablemente es el tramo más abierto de todo el cuadro masculino, porque la verdad es que han quedado algunos nombres inesperados. Por una parte tenemos duelo entre Kamil Mairchak y Leandro Rivi, los verdugos de Khachanov y de Cerúndolo, respectivamente. Uno de ellos estará en octavos, duelo también bastante sorprendente como el de Munar y Bergs. Y el ganador de ese encuentro se medirá a Daniel Altmaier o Alex de Minaur, que se van a enfrentar en tercera ronda entre ellos. Teóricamente, parece que este lado del cuadro se le ha abierto bastante a de Minaur para estar en cuartos de final. Empezamos con el lado bajo del cuadro, el quinto subcuadrante, el comandado por Novak Djokovic. Un Novak Djokovic que ya se ha dejado un set por el camino en estas dos primeras rondas. En el partido inicial, en su debut, venció en 3 sets a Lerner Team. El segundo le costó bastante, pero bueno, logró reponerse bien a algunos problemas también, una ampolla en su pie, pero bueno, superó bien ese debut. En la segunda ronda se vio sorprendido en el primer set por el tenista local Zakaris Vaida, pero acabó venciendo en 4 mangas. En tercera ronda se medirá a Cameron Norrie. Desde luego, Norrie parece que en los Grand Slam poco a poco está volviendo a su nivel. De hecho, solo hace falta recordar que, por ejemplo, en Roland Garros le eliminó el propio Djokovic, en Wimbledon le echó Alcaraz y ahora de nuevo partido ante Novak Djokovic. Es decir, que Norrie está cayendo en los grandes torneos ante rivales de mucho nivel y el resto de partidos los está solventando bien. Venció en primera ronda a Korda, que sí que es verdad que se retiró antes de iniciarse el tercer set, y en segunda a Francisco Comesaña, verdugo de Michelsen. El ganador del Djokovic Norrie se enfrentará a Frances Tiafoe o a Jan-Lennard Struff. Duelo muy interesante también entre Tiafoe y Struff, la verdad, viene jugando muy bien. Struff además tiene el peligro que entrañan los rivales que vienen desde la quali con mucho más ritmo. Sí que es verdad que Tiafoe ya ha tenido 2 partidos para entrar en temperatura,
pero bueno, se le vio con algunas dudas en la segunda ronda al 17º cabeza de serie, que necesitó de 4 sets para doblegar a Martin Damm Jr. Así de todas maneras, Novak Djokovic sobre el papel favorito para pasar a cuartos. De todas maneras, ojito con estos partidos, que bueno, cualquiera de los tres tenistas que hay por ese lado le podría dar un susto al serbio si no está a su máximo nivel. Sexto cuadrante, el de Taylor Fritz. Hay que recordar que Fritz y Djokovic se podrían ver en unos hipotéticos cuartos de final. Fritz, que ha ganado sus 2 primeros partidos, se ha dejado un set, al igual que Djokovic, el primero de la segunda ronda, ante Lloyd Harris. Y bueno, en tercera se medirá a un jugador proveniente de la quali, el suizo Jerome Kim, que viene de jugar bastante bien en sus 2 primeras rondas. En su debut ganó a Ethan Quinn y en la segunda ronda venció en un duelo agónico a Brandon Nakashima. Así que bueno, se enfrentará al tercer tenista estadounidense consecutivo, Jerome Kim, en busca de agrandar su sueño. Pero de todas maneras, Fritz muy favorito para pasar a octavos. El ganador de este duelo se medirá a Hugo Blanchet o Tomás Mahach. Blanchet, pues bueno, cuidado con él, ¿no? Porque también viene de la quali, ha ganado a 2 buenos rivales, a Fabián Marosian en primera ronda y sorprendió venciendo a Jakub Mensik en la segunda. Mahach, que viene bastante bien, sin ceder sets, ganó en 3 mangas tanto a Lucanarri en primera ronda como a Joao Fonseca en la segunda. Así que veremos qué es lo que sucede. Por ranking y sobre el papel, Fritz favorito para estar en cuartos, teniendo en cuenta que llegó a la final el año pasado. Jerome Kim no le debería suponer demasiados problemas, pero bueno, cuidado unos hipotéticos octavos con Tomás Mahach, que sobre todo ante Fonseca en el segundo y en el tercer set estuvo en muy buen nivel. Séptimo subcuadrante, aquí lo tenéis, el de Ben Shelton, que jugará en tercera ronda frente a Adrian Manarino. Manarino es un jugador que me gusta mucho, la verdad. Ha jugado bien las 2 primeras rondas del US Open. La verdad es que, sinceramente, pensaba que ante Talon Grigspor podría llegar a perder, pero su nivel fue fabuloso y también superó a Jordan Thompson, el francés. De todas maneras, Ben Shelton ganó en sets corridos tanto a Ignacio Buse como a Pablo Carreño, así que sobre el papel bastante favorito. El ganador de este partido se medirá a Jiří Lehečka. ¿Por qué digo Lehečka? Porque durante la realización de este vídeo ya ha acabado el partido ante Collignon, ya lo hemos dicho, ha ganado el checo, así que Shelton o Manarino contra Lehečka en octavos. Y bueno, el último subcuadrante, Carlos Alcaraz, que ya está en octavos de final. Durante la realización del vídeo también ha acabado su partido, ha vencido en 3 sets a Luciano Darderi, con susto porque ha tenido unas molestias en su rodilla derecha, pero bueno, parece que todo ha quedado en un susto, afortunadamente para los seguidores del español y para los aficionados del tenis en general, porque hubiera sido una pena perder a Carlos. Alcaraz, que ya sabe cuál será su rival en octavos, ya que Arthur Rinderknecht ha vencido en 4 sets a Benjamin Bonzi. Así que bueno, esta diapositiva durante la realización del vídeo pues ha quedado un poco retrasada, pero bueno, ya os lo digo yo, octavos de final, Rinderknecht, Alcaraz. Si Alcaraz está bien, pues es el gran favorito. Si no tiene ningún problema más allá de lo que han parecido unas simples molestias, Alcaraz debería pasar a cuartos con mucha facilidad. Así que ahora hablamos del cuadro femenino un poco más rápidamente, del cuadro WTA. Tenemos aquí en el primer cuadrante el comandado por Aryna Sabalenka. Sabalenka, que no se ha dejado sets por el camino en sus 2 primeras rondas, lo esperado. Se enfrentará en la tercera a Leila Fernández esta madrugada, hora española. La vencedora de este partido se enfrentará o a Elise Mertens o a Cristina Buxa. Sabalenka, que busca salvar el año en cuanto a Grand Slam se refiere. Recordemos que cayó en la final del Open de Australia, cayó en la final de Roland Garros y en semifinales de Wimbledon. Para Sabalenka no peligra sobre el papel el número 1 del mundo, pero busca conseguir al menos un Grand Slam esta temporada. Es su última oportunidad en el US Open. Veremos qué es lo que puede hacer la bielorrusa. Segundo subcuadrante, tenemos que, bueno, esto ya está un poco también anticuado porque hace unos minutos Rybakina ha ganado con mucha solvencia a Emma Raducanu. La verdad es que pensaba que sería un partido más igualado. Raducanu venía muy bien en sus 2 primeras rondas. También es verdad
que no le habían tocado rivales que entrañaran un gran peligro, dos jugadoras de la quali, como Shibahara y Chien, pero bueno, Rybakina 6-1, 6-2, ganando con mucha solvencia. Cuidado con ella porque no es de las tenistas con ranking más alto, pero viene de hacer una muy buena gira americana. La ganadora se medirá o a Marketa Vondrousova o a Jasmine Paolini, duelo muy interesante también de tercera ronda. Tercer cuadrante, el comandado por Jessica Pegula. Bueno, Pegula juega en casa, busca hacer un muy buen papel en este US Open, evidentemente. Se enfrentará en tercera ronda frente a Victoria Azarenka. Una Azarenka, evidentemente, de ni nada menos con el paso del tiempo, pero bueno, siempre peligrosa, así que habrá que estar pendientes de ese partido. La ganadora se enfrentará o a Priscilla Hon o a An Lee. Así que cuidado por ahí, porque bueno, hay que decir que tanto Hon como Lee han vencido a dos cabezas de serie, a Bencic y a Samsonova. Así que, bueno, sobre el papel tenistas muy inferiores a Pegula, por ejemplo, pero tendrá que andarse con ojo con ellas. De todas maneras, Pegula bastante favorita para pasar a cuartos si no pasa nada raro. Yo creo que puede tener más peligro a Azarenka en tercera ronda que el hipotético duelo de octavos. Cuarto cuadrante para acabar el lado alto de este cuadro. Tenemos que Emma Navarro se enfrentará a Bárbara Krejcikova. Buen duelo este. Krejcikova, que como ya hemos comentado al principio del vídeo, con los batacazos derrotó a Victoria Mboko en primera ronda. Y bueno, Emma Navarro, otra de las estadounidenses que busca dar un golpe encima de la mesa. La ganadora de ese duelo, de ese Navarro-Krejcikova, se enfrentará o a Taylor Townsend o a Mirra Andreeva. Veremos Andreeva cómo es capaz de gestionar la presión. Recordemos lo que sucedió en Roland Garros ante la tenista local Louise Boisson. Townsend también estadounidense, de todas maneras. Andreeva ya jugó en primera ronda ante una jugadora local como Alicia Parks y no tuvo problemas para vencer. Andreeva, veremos qué es lo que puede hacer en este US Open. Como últimamente hay muchas esperanzas puestas en ella, hay que ir poco a poco debido a su corta edad, pero ya ha demostrado muchísimo, ¿eh? Sería un muy buen duelo un Emma Navarro Andreeva en octavos de final. Así que bueno, veremos qué tal lo hace la joven tenista rusa. Empezamos por el lado bajo del cuadro. Tenemos por un lado que Diane Parry se va a enfrentar a Marta Kostyuk en tercera ronda. Diane Parry, que ha sido la máxima beneficiada del batacazo de Madison Keys en primera ronda. Ahora mismo está haciendo su cuadro, por así decirlo. Y bueno, Marta Kostyuk en teoría sería favorita, pero bueno, veremos qué tal lo hace Parry contra ella. Y bueno, la ganadora de este partido se enfrentará al duelo de tenistas checas entre Linda Noskova y Karolina Muchova. Así que habrá que estar pendientes también por aquí. Aunque Madison Keys, que era en teoría la favorita de este subcuadrante, ya se ha marchado, ya está eliminada. Así que bueno, lado muy abierto, eso sí. Sexto subcuadrante. Aquí han clasificado todas las cabezas de serie. Así que por un lado tenemos un Kasatkina Osaka y por el otro un Fred Kokogov. Favorita a Goff debido a su mayor ranking, pero sí que es verdad que hay que darle un toque de atención a Coco, que está cometiendo demasiadas dobles faltas en esta gira americana y es algo que debería corregir lo más pronto posible si quiere pelear por conseguir su segundo US Open, por volver a ganar en su casa. Así que veremos qué es lo que sucede por aquí. Duelos interesantes ambos. Séptimo subcuadrante. Tenemos por un lado que Amanda Anisimova ha hecho los deberes. Se enfrentará a la rumana Jacqueline Christian en tercera ronda. La ganadora de este partido se medirá a la que quede entre Beatriz Haddad Maia y María Sakkari. Y ahora ya vamos con el último cuadrante, que es el comandado por Iga Swiatek. Una Swiatek que se va a enfrentar a la rusa Ana Kalinskaya en tercera ronda. Cuidado con este partido porque Kalinskaya lo ha hecho bastante bien en esta gira americana. Recordemos que, por ejemplo, llegó a la final en Washington, la perdió contra Leila Fernández, pero bueno, no lo está haciendo mal Kalinskaya, así que primera piedra de toque para Iga, la ganadora de ese encuentro. Jugará contra Ekaterina Alexandrova o Laura Siegemund. Siegemund, que fue la verdugo de Diana Schneider.
veremos qué es lo que puede hacer Swiatek, cuyo año se ha relanzado tras la victoria en Wimbledon. Esto le ha dado mucha moral a Swiatek, que viene al US Open cargada de energía. Así que veremos qué tal lo hace la polaca, muchas expectativas puestas en ella, tras los resultados cosechados en las últimas semanas. Así que bueno, habiendo hablado de todo esto, pues dejaremos el vídeo por aquí. La tercera ronda, como ya he dicho, está en marcha, algunos resultados ya se están produciendo, ya tenemos los primeros clasificados para los octavos de final. Si queréis, dejad en los comentarios qué creéis que va a pasar en los próximos días, si vamos a tener más batacazos o batacazos aún más grandes de los que hemos tenido ya. Veremos si Alcaraz supera sus molestias, si Djokovic es capaz de vencer sus próximos duelos, ya que tiene unos rivales por su lado del cuadro que pueden ser bastante interesantes y que pueden hacerle jugar más de la cuenta. Y en el cuadro femenino, pues bueno, siempre los Grand Slam en el cuadro femenino están muy abiertos, así que veremos qué pasa. Antes de acabar con este vídeo, pues ya sabéis, si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los canales, tanto de Permarte Sports como de La Quinta Manga. Ahora sí, lo dejamos aquí, que vaya muy bien y disfrutad del US Open. ¡Chao!